El portaaviones más grande jamás construido duró 17 horas. 17 horas desde el momento en que salió del puerto hasta el momento en que tocó el fondo del océano. Nunca disparó un solo tiro, nunca llevó un solo avión a la batalla. Ni siquiera había terminado de construirse, y nadie lo ha encontrado jamás. Si estás viendo este vídeo, probablemente ya sabes que el Shinano existió, pero si no es así, aquí va el contexto. El Shinano era el barco hermano del Yamato y el Musashi, los mayores acorazados jamás construidos. En noviembre de 1944 salió de la bahía de Tokio en su viaje inaugural. 3 horas después, un submarino americano lo estaba siguiendo en la oscuridad, y el comandante japonés tomó una decisión que sellaría el destino del mayor portaaviones jamás construido. Lo que yo quiero saber es por qué nadie lo ha encontrado todavía. Porque la respuesta no es tan simple como parece. Tiene que ver con secretos de estado, con coordenadas imprecisas, con un barco tan nuevo que casi nadie sabía que existía cuando se hundió, y con la pregunta incómoda de si alguien quiere realmente encontrarlo. Para entender por qué el Shinano sigue sin encontrarse, primero hay que entender en qué se había convertido. El Shinano comenzó su vida como el tercer acorazado de la clase Yamato. La quilla se puso en mayo de 1940 en el Arsenal Naval de Yokosuka. Era un barco concebido para combatir una guerra que ya estaba quedando obsoleta antes de que terminara de construirse. La batalla de Midway, en junio de 1942, cambió todo. Japón perdió 4 portaaviones en 4 días. De repente, lo que hacía falta no eran más acorazados gigantes. Lo que hacía falta era capacidad aérea, así que Japón tomó el casco a medio terminar del tercer superacorazado y lo convirtió en un portaaviones. El resultado fue algo sin precedentes. El Shinano desplazaba 72.000 toneladas a plena carga. Era más grande que cualquier portaaviones que haya construido ningún país antes o después. El siguiente en superar esa cifra no llegaría hasta décadas más tarde, en la era de los portaaviones nucleares americanos. Medía 266 metros de eslora. Tenía un blindaje de casco tan grueso que sus diseñadores lo consideraban casi indestructible para un portaaviones. Aquí está la paradoja que encontré cuando investigué esto. Construyeron el mayor portaaviones de la historia sobre el casco de un acorazado, le pusieron el blindaje de un acorazado y en su interior pusieron casi nada. El Shinano no estaba diseñado para llevar su propio escuadrón de combate. Su función era actuar como base de apoyo, rearmando y repostando a los aviones de otros portaaviones en alta mar. Era la plataforma más grande y mejor protegida de la historia naval, construida para servir a barcos más pequeños que ella. Nunca llegó a hacer eso ni una sola vez. Para noviembre de 1944, el Shinano seguía sin terminar. Los trabajadores civiles seguían a bordo realizando labores de construcción. Los compartimentos estancos no habían sido correctamente sellados. Los equipos de control de daños no habían sido entrenados en los sistemas específicos del barco. Faltaban bombas de achique que aún no habían sido instaladas. Pero Tokio estaba siendo bombardeada con creciente intensidad. La Marina Imperial decidió que el Shinano era demasiado valioso para quedarse en un puerto cada vez más expuesto. La orden fue moverlo a la bahía de Kure, al suroeste, considerada más segura, para terminar la construcción allí. El 28 de noviembre de 1944, a las 6 de la tarde, el Shinano salió de la bahía de Tokio. Le escoltaban 3 destructores. A bordo viajaban aproximadamente 2.515 personas, una tripulación de dotación incompleta, marineros de prueba y trabajadores civiles que seguían literalmente construyendo el barco mientras navegaba. El Shinano llevaba 3 horas en el mar cuando el USS Archerfish lo encontró. El Archerfish era un submarino americano al mando del comandante Joseph Enright. Estaba patrullando aquella zona del Pacífico por razones completamente distintas, sin ninguna información sobre un gran barco japonés en movimiento. Lo que Enright detectó a través del periscopio fue una silueta enorme moviéndose hacia el sur. En su informe posterior, escribió que era el barco más grande que había visto en su vida. No sabía qué era. Empezó a seguirlo. Lo que siguió durante las próximas horas fue una persecución en la que el Archerfish tenía todas las de perder. El Shinano navegaba a 20 nudos. El submarino en superficie alcanzaba apenas 20 nudos también, y sumergido era significativamente más lento. Enright necesitaba adelantarse al Shinano para colocarse en posición de ataque. Estaba calculando en tiempo real si era posible. Y entonces el Shinano giró. El capitán del Shinano, Toshio Abe, conocía la ruta planificada y realizó un cambio de rumbo de acuerdo con ella. Sin quererlo, ese giro acercó el barco al submarino y le dio a Enright exactamente el ángulo que necesitaba. Esto es lo que más me costó entender cuando investigaba esto. El Shinano sabía que había un submarino siguiéndole. Los destructores de escolta habían detectado al Archerfish. El protocolo estándar para un barco de ese valor habría sido aumentar la velocidad al máximo y ejecutar maniobras en zigzag constantes, haciendo el blanco imposible de calcular.
El Shinano era capaz de navegar a 27 nudos. Con esa velocidad y esas maniobras, Enright nunca habría podido colocarse en posición. En cambio, el Capitán Abe mantuvo el rumbo recto y la velocidad constante. No está completamente claro por qué. Quizás subestimó la amenaza. Quizás confió en exceso en el blindaje del barco. Quizás pensó que sus destructores de escolta mantendrían al submarino alejado. Sea cual fuera la razón, a las 3:17 de la madrugada del 29 de noviembre de 1944, el Archerfish disparó 6 torpedos. 4 hicieron impacto. 4 torpedos contra el mayor portaaviones del mundo, con el blindaje de un acorazado. En teoría, el Shinano debería haberlo absorbido. Los ingenieros que diseñaron el barco lo habían construido para soportar exactamente ese tipo de ataque. Su casco era más grueso que el de cualquier portaaviones que haya existido. Pero los compartimentos estancos no estaban sellados, las bombas de achique no estaban operativas, la tripulación no estaba entrenada en los sistemas de control de daños de ese barco específico. El agua empezó a entrar y los intentos de detenerla fracasaron uno tras otro. El Capitán Abe tardó horas en reconocer que el barco no podía salvarse. Convencido de que el daño era controlable, rechazó llamadas de auxilio que podrían haber llegado a tiempo. Para cuando quedó claro que el Shinano se estaba hundiendo sin remedio, ya no había nada que hacer. A las 10:57 de la mañana del 29 de noviembre de 1944, el Shinano se hundió, 17 horas después de haber salido del puerto de Tokio. De los 2.515 hombres a bordo, aproximadamente 1.435 perdieron la vida. El comandante Enright no supo exactamente lo que había hundido hasta después de que terminara la guerra. La Marina Imperial japonesa mantuvo la existencia del Shinano en secreto durante meses, incluso después de su hundimiento. Ni siquiera los propios japoneses hablaban de él. Y aquí comienza la respuesta a la pregunta de por qué nadie lo ha encontrado. El primer problema es que las coordenadas del hundimiento nunca se registraron con precisión. El Archerfish operaba en silencio de radio para no revelar su posición. El barco se hundió de noche, en aguas abiertas, sin que ningún otro buque aliado estuviera presente para marcar el punto exacto. Las posiciones registradas en los informes de guerra son estimaciones calculadas a partir del rumbo y la velocidad del Shinano, no mediciones directas. En 1944, la navegación de precisión dependía de la astronomía y el cálculo manual. El margen de error podía ser de varios kilómetros en cualquier dirección. Robert Ballard encontró el Titanic, encontró el Bismarck. En ambos casos, la búsqueda partió de coordenadas registradas con mucha más precisión, en condiciones diurnas, con múltiples testigos. El Shinano se hundió de noche, en secreto, sin testigos aliados, con coordenadas aproximadas. El segundo problema es la profundidad. Las estimaciones actuales sitúan los restos del Shinano entre 900 y más de 1500 metros de profundidad, en aguas del Pacífico al suroeste de Tokio. A esas profundidades, localizar un barco requiere equipamiento de sonar especializado, submersibles de aguas profundas y semanas de búsqueda sistemática sobre una zona de incertidumbre que podría cubrir cientos de kilómetros cuadrados. No es imposible, pero es caro, lento y exige un objetivo claro. Y aquí está el tercer problema, que quizás es el más importante de todos. Nadie ha intentado buscarlo seriamente. El Bismarck fue localizado porque había un interés histórico enorme, financiación privada y la figura de Robert Ballard comprometida con la búsqueda. El Yamato fue encontrado en 1985 por una expedición japonesa organizada con ese propósito específico. El Shinano, a pesar de ser el mayor portaaviones jamás construido, no ha sido objeto de ninguna expedición de búsqueda documentada. Hay razones para eso. Durante años, su existencia fue tan secreta que apenas había literatura histórica sobre él. El primer relato detallado publicado sobre su hundimiento apareció en los Proceedings del Instituto Naval de Estados Unidos en 1953, casi una década después de que se hundiera. No tiene una historia de combate. No protagonizó ninguna batalla. No hay una tripulación superviviente organizada que haya presionado durante décadas para recuperarlo. No carga con el mismo peso cultural y simbólico que el Yamato tiene en Japón. Lo que sí carga es con 1435 muertos en su interior. En virtud del derecho internacional, el Shinano es una tumba de guerra. Cualquier expedición que quisiera buscarlo y explorarlo necesitaría el consentimiento del gobierno japonés. Y cualquier expedición que lo encontrara abriría inevitablemente el debate sobre qué hacer después. Si explorarlo, si fotografiarlo, si perturbarlo, son preguntas incómodas. Y en ausencia de presión pública, interés mediático sostenido y financiación suficiente, la respuesta más sencilla ha sido no plantearlas. Así que el mayor portaaviones de la historia lleva más de 80 años en el fondo del Pacífico y nadie sabe exactamente dónde está. No porque sea imposible encontrarlo,
sino porque la combinación de coordenadas imprecisas, profundidad considerable, ausencia de interés organizado y la sensibilidad de remover una tumba de guerra ha hecho que nadie haya decidido realmente ir a buscarlo. Un barco construido en secreto, que se hundió en su primera noche en el mar, cuya existencia fue mantenida en secreto durante meses incluso después de hundirse, que nunca disparó un tiro, nunca llevó un avión al combate y nunca terminó de construirse, que se hundió no porque el enemigo fuera más fuerte, sino porque los compartimentos no estaban sellados y la tripulación no estaba preparada. El mayor portaaviones de la historia, hundido en 17 horas por 4 torpedos, desaparecido en el Pacífico desde 1944. Y todavía nadie sabe exactamente dónde. Si este vídeo te ha resultado interesante, déjame un comentario y haré más sobre otros barcos. Suscríbete para no perderte el siguiente. Nos vemos la próxima vez.